escuchan en el foro, si no me escuchan avisen. Tenemos el volumen del diastólico ahora. Otro concepto más como le dije, que es el volumen de sangre que se queda en los ventrículos al final de la diástole. En otras palabras, el volumen final al final de la diástole. Sabemos que la diástole es cuando se llenan los ventrículos, ¿ya? Y el total de sangre que se junta en los ventrículos al final de la diástole, que es de 110 a 120 ml, se le llama volumen diastólico. Después tenemos el volumen sistólico, que es el volumen de sangre inyectado de los ventrículos en cada sístole, ¿verdad? Por eso volumen sistólico. Tenemos por último el volumen telesistólico, que es el volumen de sangre que queda en los ventrículos al final de la sístole. O sea, no toda la sangre que se encuentra o no todo el volumen telediastólico se expulsa, sino que obviamente la mayor parte se expulsa, pero queda un poco dentro de los ventrículos. A ese poco se le llama volumen telesistólico. ¿Estamos? Igual. La fracción del volumen telediastólico, que es lo que se queda en los ventrículos al final de la diástole, que es propulsada, se le denomina fracción de eyección, que habitualmente es igual a 0.6 o el 60% del volumen telediastólico aproximadamente. ¿Qué es la fracción de eyección? Es parecido al volumen sistólico, solo que son conceptos similares pero diferentes. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen de sangre que se eyecta de los ventrículos, que es 70 cc aproximadamente. Y bueno, ¿qué es la fracción de eyección? ¿Es el segmento o es una fracción del volumen telediastólico que se expulsa? ¿Ven? Son prácticamente iguales, ¿verdad? Pero son conceptos que se manejan diferentes y bueno, nacieron de forma diferente, ¿verdad? Pero son prácticamente lo mismo. Fracción de eyección y volumen sistólico. ¿Está? Pero igual hay que manejar los conceptos de forma correcta, haciendo concordancia con la definición, ¿verdad? Repitiendo otra vez. Volumen telediastólico, el volumen de sangre que se queda en los ventrículos al final de la diástole, ¿ya? Después el volumen sistólico, el volumen de sangre eyectado de los ventrículos. Después tenemos el volumen telesistólico, que es el volumen de sangre que queda en los ventrículos al final de la sístole. Cada uno tiene su promedio de volumen que queda ahí. Y la fracción del volumen telediastólico que es propulsada en la sístole, ¿verdad? Se denomina fracción de eyección, que sería el 60% del volumen telediastólico. Como les dije, la fracción de eyección es muy parecido en concepto al volumen sistólico, pero como son conceptos que se originaron bajo diferentes definiciones, bueno, hay que saber, ¿verdad? Las válvulas cardíacas evitan el flujo inverso de la sangre durante la sístole. ¿Por qué? Por lo que dijimos, la disposición de ellas o cómo están conformadas. Las aurículas ventriculares, bueno, dijimos que tienen las cuerdas membrinosas que evitan que se abra demasiado o que se cierre de forma correcta la válvula. Y las válvulas semilunares o sigmoides, bueno, tienen ya una conformación un poco más sólida y elástica que evita también que haya un flujo inverso de la sangre. Más conceptos. Tenemos ahora dos conceptos más, para la redundancia, que es la precarga y la postcarga. Esto sí es más confuso. ¿Qué es la precarga? La precarga es el grado de tensión del músculo cardíaco cuando comienza a contraerse. Dicho de otra forma, la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado. Dicho de otra forma, nosotros tenemos el volumen que cae en los ventrículos. Al final de la diástole, ese volumen es llamado volumen telediastólico, ¿verdad? Ese volumen
crea una tensión en el músculo cardíaco, esa es la intención, ¿verdad? Y bueno, el músculo cardíaco tiene esa recepción de esa presión justo antes de la contracción, ¿verdad? Porque justamente cuando se llena comienza a contraerse. Y bueno, esa presión o el grado de tensión del músculo cardíaco causado por el volumen del diastólico es la precarga. ¿Se entendió? Repito, nuestros corazones reciben sangre de las aurículas a los ventrículos. Llega un punto en donde nuestro ventrículo recibe entre 110 y 120 ml de sangre. En ese punto, esa cantidad de sangre produce una tensión ya en las paredes musculares. Y bueno, esa presión o esa tensión que tienen los músculos ventriculares justo antes de la contracción, bueno, es denominado precardia. ¿Ya? Parece trabalengua, es confuso, sí, muchísimo, pero bueno, es leer, entender y bueno, olvidarse, volver a leer, volver a entender, olvidarse de nuevo y así sucesivamente hasta que se quede guardado en el coco. ¿Estamos? Bueno, después tenemos la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contrae. Dicho de otra forma, la presión de la aorta que sale del ventrículo. Dicha de otra forma, la precarga es cuando la sangre cae dentro de los ventrículos y son esos milisegundos antes de la contracción. Cae la sangre en el ventrículo, distiende o crea una tensión dentro de los músculos y esa tensión es denominada precarga. Bueno, se contrae el músculo cardíaco, el músculo ventricular. Ese músculo ventricular necesita expulsar la sangre y bueno, para expulsar la sangre o al expulsar la sangre, ¿dónde se va la sangre? A la aorta. En otras palabras, la aorta también genera una tensión que se debe vencer por la contracción ventricular. A esa tensión que se debe vencer de la aorta le llamamos poscarga. Uno antes de la apertura de las válvulas sigmoides y otro posterior a la apertura de la válvula sigmoidea o aórtica o arácida. ¿Está? Uno antes de la apertura de la válvula aórtica y el otro posterior a la apertura de la válvula aórtica. La precarga debe vencer o es la tensión que se ejerce por sobre las paredes ventriculares y la precarga es la tensión que el ventrículo debe ejercer para vencer la presión que es generada por la aorta, por la sangre que ya existe ahí dentro de la aorta también, o las paredes de la aorta. ¿Está? Bueno, regulación del bombeo cardíaco. Una persona en reposo bombea de 4 a 6 litros de sangre cada minuto. Durante el ejercicio intenso puede ser necesario que el corazón bombee de 4 a 7 veces esa cantidad. Y ahora tenemos mecanismo de regulación. Y si hablamos del mecanismo de regulación, si hay una regulación intrínseca, lo primero que tenemos que pensar en medicina, si hay una regulación intrínseca, quiere decir que también hay una regulación extrínseca. En medicina siempre se asocian las cosas. Si yo escucho intrínseca en medicina, bueno, quiere decir que hay una extrínseca. Si yo escucho algo que me diga interno, quiere decir que hay un externo. Si yo escucho una parte derecha, quiere decir que hay una parte izquierda. Si leo algo que diga superior, quiere decir que hay una inferior. Si yo leo una regulación intrínseca, quiere decir que también hay una extrínseca. ¿Está? Para que comiencen a acomodar sus ideas. ¿Y cómo ocurre la regulación intrínseca del bombeo cardíaco o propio de la estructura del corazón? Por medio del mecanismo de Frank Starling. Esos dos fisiólogos ingleses que entendieron esto. ¿Y qué es lo que entendieron estos dos fisiólogos? Significa que cuanto más se extiende el músculo cardíaco durante el llenado,
mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. O sea, todo lo que ingresa al corazón va a ser expulsado. Estamos. Si aumenta el volumen, bueno, el corazón va a aumentar también su fuerza para que se siga cumpliendo el mecanismo de Frank-Starling, que es todo lo que entra debe ser expulsado. Cuando se vence el mecanismo de Frank-Starling, quiere decir que entramos dentro de una insuficiencia cardíaca o el corazón ya pierde la capacidad propia de bombear la sangre. Ahí entramos en una patología aparte. Pero fisiológicamente hablando, todo el volumen que entra así mismo tiene que salir. ¿Por qué? Porque cuanto más se distiende el músculo cardíaco, mayor es la fuerza de contracción. ¿Estamos? De eso habla el mecanismo de Frank-Starling. Cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Esta distensión a su vez hace que el músculo se contraiga con más fuerza. Y bueno, gracias a que puede contraerse con más fuerza, gracias a la composición sincitial con que están los músculos cardíacos. Volvamos allá al comienzo de nuestra clase, hablamos que los miocitos están unidos entre sí por los discos intercalares, que las células cardíacas o los miocitos están adheridas entre sí, entre sus membranas. Entonces le es mucho más fácil poder contraerse de una forma unísona o de una forma integral o de una forma completa. O sea, cuando se contrae todo el ventrículo o toda la aurícula. Eso, bueno, contribuye al mecanismo de Frank-Starling. Ahora tenemos la curva de función ventricular. Esto es solo para saber, bueno, en cuanto al trabajo sistólico ventricular izquierdo, comparando con la presión auricular media izquierda y la media derecha. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que bueno, cuanto aumenta la presión de la aurícula izquierda, quiere decir que está recibiendo más sangre la aurícula, quiere decir que va a recibir más sangre el ventrículo también consecuentemente. Entonces, cuando aumenta la presión, va a aumentar el volumen inyectado. Son relaciones que, bueno, más adelante para los que quieran ser cardiólogo o de medicina interna van a entender, ¿verdad? O le va a hacer punto. ¿Pero qué quiere decir? Que cuanto mayor presión hay, tanto en la aurícula, en esta comparación, mayor trabajo sistólico van a tener los ventrículos, o más volumen van a expulsar. Y lo mismo, cuanto mayor la presión, mayor gasto cardíaco o mayor trabajo del corazón. Después vamos a ver o vamos a explicar mejor el gasto cardíaco. ¿Se entendió? Ahora bien, regulación extrínseca del bombeo cardíaco. Recién hablamos de la regulación intrínseca. Y cuando yo hablo de regulación intrínseca, yo tengo que pensar en dos personas, Frank-Starling. Y si yo hablo de regulación extrínseca, yo tengo que pensar en dos tipos de inervación diferentes, simpático y parasimpático. ¿Está? Dos y dos. La regulación intrínseca está regulada por el mecanismo de Frank-Starling y la regulación extrínseca por el sistema nervioso autónomo, que está dividido en simpático y parasimpático. Bueno, los simpáticos salen, como sabemos, de la columna vertebral, que de ahí salen los nervios espinales o los nervios simpáticos que convergen entre sí y terminan inervando el corazón. Perfecto. Y las fibras parasimpáticas vienen de los nervios vagos. Sabemos que el nervio vago tiene fibras parasimpáticas. ¿Qué es el nervio vago? ¿O qué número de par craneal es? Número 10. Tiene fibras parasimpáticas. Entonces, la regulación extrínseca del corazón está dado por el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. El simpático está dado por los nervios espinales, que salen de la cadena simpática, ahora tanto derecha e izquierda, espinales. ¿Por qué? Porque están al lado de la espina, que es la columna vertebral, ¿verdad?
también denominados cadenas simpáticas. Y bueno, las fibras parasimpáticas vienen de ambos nervios vagos, que sabemos que el nervio vago tiene fibras parasimpáticas. Y bueno, ¿cuál es la función del simpático? Acelera. Y del parasimpático, para. Repito otra vez. Función del sistema nervioso simpático en el corazón, acelera. Función del sistema nervioso parasimpático, para de parasimpático, acelera el simpático. ¿Ya? Simpático acelera, parasimpático para. ¿Está? Bueno. Sistema nervioso autónomo. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, pero también aumenta la fuerza de contracción. La estimulación parasimpática o vagal reduce la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción. Son dos hermanos, tanto el simpático como el parasimpático, pero ambos se contrarrestan o se equilibran entre sí para llegar en una adecuación entre la actividad de la funcionalidad cardíaca. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. ¿Está? Y la estimulación parasimpática o vagal reduce la frecuencia cardíaca y reduce también la fuerza de contracción. ¿Está? Esto es algo grande, gigante, básico. ¿Está? No sé de qué forma explicar que lo más básico de lo básico que existe en medicina es entender que la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Y la estimulación parasimpática reduce la fuerza cardíaca y la fuerza de contracción. ¿Está? Y bueno, por último terminamos con nuestro super mega gráfico. No es difícil de entender, solo que está todo en uno nomás y por eso parece inentendible. Pero bueno, comenzamos con los colores. Acá durante la inyección o la sístole, y esto durante la diástole. Y acá comienza otra vez la sístole, diástole, sístole, diástole. Perfecto. Comenzamos con el rojo, que habla de la presión ventricular. Ven la línea roja, ¿verdad? Que está acá. Y bueno, hace una relación de la presión dentro del ventrículo. ¿Y qué ocurre? En la sístole y en la diástole. Quiere decir que se mantiene una presión cero durante la diástole y en la sístole aumenta su presión hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre dentro de los ventrículos, o específicamente dentro del ventrículo izquierdo, al ser expulsado, sale con una presión de aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Sería al ocurrir así, pero durante la diástole llega prácticamente a valores ínfimos o de cero. Ahora bien, ¿en todos los seres humanos ocurre eso? No, porque cada paciente tiene una presión sistólica diferente, dependiendo de la edad, dependiendo del paciente, es decir, de persona en persona, del sexo, de la edad, del trabajo, lo que sea. Para mí, bueno, mi presión normal es, mi presión sistólica normal, supongámosle que es de 110 milímetros de mercurio. Para otra persona 110 ya va a ser demasiado bajo. O en un paciente hipertenso, bueno, maneja cifras tensionales altas. Para esa persona hipertensa con 70 años que maneja ya una presión de 140 en su basal,
La eyección de la sístole va a causar un aumento de presión de 140 milímetros de mercurio aproximadamente. Estamos. La presión sistólica o la eyección produce una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio en promedio. Y ahí tenemos, bueno, la diferencia entre persona y persona. ¿Por qué hago cuestiones en esto? Porque debemos saber que si 120 la sistólica, también hay una diastólica que vamos a ver enseguida, que es de 80, que es al finalizar la sístole. Bueno, nosotros tenemos la arteria aorta y justamente acá está este gráfico. Bueno, la aorta durante la sístole y la diástole, perdón, sístole y diástole, diástole y acá sístole. También llega a recibir la presión que sale del ventrículo a 120. Llega a recibir esa presión. Pero cuando termina la sístole, baja la presión de la aorta. ¿Hasta cuánto baja? En promedio 80. Vamos a hablar ahora, y olvídense todo esto, solamente vamos a hablar de la arteria aorta. Al haber la eyección de la sangre del corazón, esa sangre crea una presión dentro de la aorta de aproximadamente 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? Termina esa fuerza de eyección o esa presión, ocurre la diástole del corazón. La arteria aorta no va a mantener esa presión de 120, sino baja también la presión que maneja la aorta. ¿Cuánto va a bajar? Durante la diástole hasta aproximadamente 80 milímetros de mercurio. De esa forma nosotros calculamos la presión arterial normal de una persona, de 120 a 80. 120 durante la sístole y 80 milímetros de mercurio durante la diástole. Y ahí entra otra vez lo que dije recién. Cada persona, dependiendo de la edad, del sexo, del peso, altura, lo que sea, manejan presiones diferentes. En pacientes añosos generalmente ya manejan una tendencia de tener una basal de presión arterial mayor. Muchos, no todos, pero muchos. Los niños, por ejemplo, mantienen una basal de una presión arterial, tanto sistólica como diastólica, más baja en comparación con los adultos. 110, 70, 160 milímetros de mercurio normal de presión arterial. Estamos, es el valor de 120, 80 se